Ahí estamos. Vamos a ver entonces en esta sección dos dispositivos que quedaron pendientes de la mañana. O sea, en la mañana vimos un resumen de lo que eran métodos de arranque y métodos de regulación de velocidad. Ya los nombramos rápidamente. eh, los fuimos, digamos, conversando de algunas características de cada uno de ellos sin profundizar demasiado ni hacer cálculos, sino solo para que los tengan y sepan que existen. ¿Ya? Pero nos vamos a centrar y detener en dos dispositivos particulares. ¿Ya? En la maniobra manual nos centramos en el selector, ya que fue el dispositivo que trabajamos, ya estudiando la tabla de verdad y conectándolo para una aplicación específica. Después, cuando saltamos a la maniobra electromagnética, nos centramos en el contactor, ya que fue el dispositivo que vimos con más detalle, todos los, digamos, de qué estaba compuesto, ahí lo revisamos por dentro y todo, las distintas partes del contactor. Y con el contactor hicimos partidas directas, cambios de giro, ahora estamos en el trabajo del partidor estrella triángulo. La semana pasada vimos algunos otros accionamientos como el control de la partida secuencial con resistencia rotórica. Y ahora, cuando pasamos a la maniobra con dispositivos de estado sólido, digamos que es una nueva generación en cuanto a tecnología. Esto es como ir dando pasos tecnológicos, ¿ya? Digamos, la tecnología más antigua era la maniobra manual. Después pudimos tener dispositivos de control electromagnético y finalmente con el desarrollo de los semiconductores tuvimos, eso es a partir de los años 50 en adelante, de la década de los 50, del siglo pasado, ya del siglo XX, de la década de los 50 ya tuvimos dispositivos de estado sólido, o sea, dispositivos donde no tenemos movimientos mecánicos internos en los dispositivos. Ya no es una bobina eh, que atrae un fierro, un pedazo de fierro que mueve contactos, sino que son dispositivos ya que actúan mediante un microprocesador y que operan accionando transistores. Entonces, esos son los dispositivos de estado sólido que tienen varias ventajas con respecto a los dispositivos electromagnéticos. Ahí están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Vamos entonces a ver el primer dispositivo, que es el partidor suave, el partidor suave se utiliza para el arranque y la detención del motor. Ya esa es la gran diferencia entre el partidor suave y el variador de frecuencia, que el partidor suave es un dispositivo pensado o diseñado para el arranque del motor, principalmente, como les dije en la mañana, para reducir la corriente de arranque. Es un mecanismo de partida, de arranque del motor de inducción, y está pensado para arrancar con una rampa de aceleración, o sea, proveer al motor una rampa de voltaje continuo. Ya en este caso es la solución más elegante para el arranque de un motor. Con la partida estrella triángulo, de todas maneras, el motor parte brusco, luego cuando entra el triángulo vuelve a pegar ahí una acelerada importante. Todos los métodos son bruscos en cuanto a su funcionamiento. Sin embargo, este es el único que es elegante. Vemos el motor partir despacio, de a poco, y ir acelerando en una curva, sin vibraciones, sin afectar tanto los elementos mecánicos, eh, porque provee esta curva de voltaje. Y lo hace de esta manera, generalmente son dos transistores encontrados en la línea. El primer transistor opera
este de arriba, opera para la onda positiva, para el semiciclo positivo, y este ángulo alfa es el ángulo de operación que está controlando la compuerta de este transistor para permitir digamos, la conducción. ¿Ya? Ustedes ven estos dispositivos en otra asignatura con más detalles, si es que no lo han visto ya. No sé si ya lo revisaron ya o si aún no. Me confirman, por favor, si han visto el transistor como elemento o como dispositivo. Me dicen ustedes, por favor, para saber si sí o si no. Si no lo han visto aún, el transistor es un tipo de interruptor, ¿ya? Es un tipo de elemento que, un interruptor controlado, podríamos decir, ya que al activar un pulso en la compuerta, lo convierto en un conductor, y cuando retiro el pulso, entonces el transistor funciona como un circuito abierto. ¿Ya? De esa manera es como un pequeño interruptor de alta frecuencia, o sea, yo puedo cerrar y abrir el circuito en una frecuencia alta que no sería posible en un elemento móvil, ya con un contacto físico, ya digámoslo así. Esa es la capacidad del semiconductor, que puede abrir y cerrar el circuito en lapsos de tiempo muy pequeños y bien controlados. Entonces, este de arriba regula el paso de este voltaje positivo, y este otro transistor que está en la parte de abajo controla el semiciclo negativo. Ambos están controlados por un microprocesador para irle dando la curva al voltaje que pasa de aquí, de este punto que es la red, al motor. Aquí ya está la onda trozada para el motor. Esa es la foto de un dispositivo de un partidor suave. Vamos a mirar algunas otras. Ahí tenemos un partidor suave Siemens. Ahí aparece el modelo 3RW30 de Siemens. Dos ajustes que tiene aquí para ajustar la rampa. Generalmente tenemos el ajuste del tiempo en que llega al voltaje nominal, y tenemos también regulación del impulso. ¿Ya? Tenemos regulación de tiempo y regulación del voltaje. Hay un voltaje de impulso que lo vamos a ver de aquí en adelante, lo vamos a ver ahí con ese otro, que es un voltaje que aplica al inicio, voltaje de impulso, voltaje de pedestal, que es un voltaje que aplica los primeros milisegundos para lograr el arranque del motor, que salga de la inercia, y luego se va por la rampa que se haya programado aquí mediante estos dos ajustes que hay acá, estos dos potenciómetros. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el partidor suave tiene 3 entradas para las líneas, que están aquí como L1, L2, L3. Este es el partidor suave. Aquí está asociado a una protección. O sea, tenemos de la red eléctrica la protección termomagnética, similar a la que teníamos cuando hacíamos los otros accionamientos. Pero acá no ponemos ningún tipo de contactor, ya ni nada, sino que solamente el partidor suave directo al motor. Ya, esa es la ventaja que tiene este modelo. No necesitamos ni siquiera un contactor adicional. Es solamente la protección, y luego venimos al partidor y al motor directamente. El partidor, por lo general, el partidor suave incluye protecciones, ya al motor
protecciones de sobrecorriente, de falta de una línea, por ejemplo, y otras que puede tener ahí el motor. Si se fijan, en particular, este partidor suave y la mayoría de los partidores suaves están controlando solo 2 de las 3 líneas. Ya no tenemos un control sobre las 3 líneas al motor, sino sobre la L1 y la L3. Vemos que la L pasa directo, y eso es por la naturaleza de los circuitos trifásicos. Ya si ustedes en un circuito trifásico regulan el voltaje de 2 de las líneas, la tercera se regula automáticamente. Por tanto, eso es por suma vectorial. Ya cuando analizamos un circuito trifásico y vemos las sumas vectoriales, vemos que hay una dependencia entre las 3 fases, de tal manera que si disminuimos 2 de las 3, la tercera se regula automáticamente. Por eso no hay necesidad de controlar las 3 fases, ¿ya? Sino que con controlar 2 ya es suficiente. Lo mismo se hace cuando se hace partida por autotransformador. También el autotransformador regula 2 de las 3 líneas y regulando 2 ya la tercera se regula de forma automática. Acá está el circuito de control. Si vemos, es extremadamente sencillo, ¿ya? Por eso estas implementaciones son más sencillas que las implementaciones electromagnéticas. Fíjense acá, necesitamos solamente 2 pulsadores, ¿ya? Aquí bueno, está el circuito de control protegido por un fusible, un pulsador de arranque y un pulsador de parada. Eso es lo que se necesita. El pulsador de arranque es para aplicar tensión monofásica al punto 1 del partidor, que es este punto que tenemos ahí, el tercero. Este es A2, A1, 1, 13, 14. Y esos son los puntos aquí de control. A1 y A2 es la bobina de este contactor que viene incluido en el partidor suave y que provee un contacto de sello para el control. Es decir, yo doy el pulso aquí para arrancar, entro con una señal de tensión al punto 1, ahí, y cuando el partidor suave recibe tensión en el punto 1, entonces comienza, digamos, el proceso de arranque. Comienza el proceso de arranque del motor con la curva que esté regulada aquí con los potenciómetros. Ya, como le dije, primero provee un voltaje alto, unos cuantos milisegundos, para sacar de la inercia al motor. Ese es el voltaje de Boost o voltaje de pedestal. Le aplica ese voltaje nominal unos milisegundos para sacarlo de la inercia, luego baja el voltaje y comienza a irse por la rampa regulada aquí por estos potenciómetros. Ese proceso comienza cuando aplico tensión ahí al punto 1. Se cierra el contacto aquí 13-14. Ya una vez que recibe señal el punto 1, se cierra este contacto y se produce el sello, ¿ya? De tal manera que cuando yo suelto el botón, se mantiene energizado por este punto continuamente el punto 1. Y así el motor arranca, permanece en su tiempo de funcionamiento. Ya el partidor suave no está pensado ni diseñado para intervenir en el funcionamiento normal del motor, solo en el arranque y en la detención. Algunos solo en el arranque. Hay algunos que proveen rampas en el arranque, otros partidores suaves, otros modelos permiten una rampa de arranque y una rampa de detención. Acá entonces, aquí cuando ya llega al voltaje nominal, ¿no? Se lleva el motor por la rampa de aceleración. Una vez que llegamos al voltaje nominal, se activan estos contactos de bypass que aparecen aquí. Y cuando se activan estos voltajes de bypass, me lo indica aquí una lucecita. Ya me dice aquí que
se hicieron los bypass, eso quiere decir que el motor está trabajando directo, ya que ya no está trabajando mediante los transistores, sino que los transistores quedan bypaseados por un contacto físico, y ese contacto es el que recibe el paso de la corriente para no desgastar a los transistores y no reducir su vida útil. De esa manera, entonces, queda el motor trabajando con sus 3 líneas directas al motor. Cuando yo aprieto ahí la botonera de tensión, la botonera de parada, quito la señal al punto 1, ya en ese momento el motor comienza con su rampa descendente, la rampa de apagado, digamos, la rampa de apagado del motor, hasta llegar al 0. Así funciona por lo menos que es, digamos, el control propuesto por el fabricante. Nosotros podemos, de todas maneras, armar otro tipo de accionamiento, otro tipo de control. Podemos, si queremos aquí, insertar un contactor en la línea adicional. Ya eso se puede hacer, se puede manipular, se puede añadir temporizadores o el control que ustedes deseen, dependiendo de la configuración que quieran. Ya esta es la configuración básica que el fabricante propone. No tiene aquí un térmico, ya un relé térmico, porque viene incorporada la protección en el mismo partidor. Este es otro modelo de partidor suave para un motor de más potencia, pero es básicamente lo mismo. Así vemos acá, tiene las 3 entradas de las líneas, L1, L2, L3, en la parte de abajo las 3 salidas al motor, W, tiene las entradas de control, aquí dice A1, A2, y 2 entradas digitales. Entrada digital quiere decir que esperan un pulso alto o un pulso de 0 o un pulso de 1, voltaje o ausencia de voltaje. Y ahí vamos a ver para qué están estas entradas digitales. Tiene unos deep switch a este lado, ya donde esto está cubierto con una tapa. Aquí adentro viene todo lo que es regulación, viene un botón de test, una cantidad de protecciones, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de protecciones distintas para el motor, entre los que está la sobrecorriente, la pérdida de fase, por lo que se ve aquí, sobrecarga, y esta se activa o se desactiva mediante estos deep switch que hay en esta zona. Ya los deep switch con un perillero ahí se activan o se desactivan. Y trae potenciómetros de regulación para regular la tensión pedestal, ¿verdad? El tiempo de aceleración, el tiempo de desaceleración y el ajuste de la corriente del motor. Aquí yo le indico cuánto es la corriente nominal del motor y se lo tengo que indicar para que él ajuste sus protecciones. ¿Ya? Si no voy a ocupar las protecciones del partidor suave, entonces no requiero regular la corriente del motor. Pero aquí cuando yo le indico al partidor suave cuánto es la corriente nominal del motor que estoy alimentando, entonces él ajusta todas sus protecciones para protegerlo. Si está mal regulado ese potenciómetro, puede ser que alguna protección dispare cuando no debe. Ya el motor va a estar trabajando en su función normal y de pronto el partidor suave va a tirar falla de sobrecarga cuando no es real la falla. Por eso hay que ajustar bien aquí los potenciómetros. Es una cosa más de ajuste el partidor suave, ¿ya? Es una cosa más de ajuste que de dificultad en la implementación. La implementación es bien simple. Aquí aparece el circuito básico. Si vemos el partidor suave, aquí tiene sus 3 entradas de fuerza, RST, las que vimos que estaban aquí arriba, que son L1, L2, L3. Y las salidas al motor W,
se asocia a una protección igual que el caso anterior, con la diferencia de que esta implementación, ¿ya?, de este partidor suave me pide aquí una bobina, un contactor ya asociado que se asocia al funcionamiento del partidor suave. ¿Mm? Entonces, aquí, de la misma manera que el partidor suave anterior, está el circuito de control. Fíjense, el circuito de control está protegido por dos fusibles, F11, F12, uno para fase, está entre dos fases, el circuito de control. Tiene dos fusibles, uno para cada fase, pasa por un transformador. Ya eso quiere decir que el circuito de control está en un voltaje más bajo que el de fuerza. El secundario del transformador tiene un fusible de protección de todas maneras, y entramos directamente a alimentar puntos A1 y A2, ¿ya?, de la bobina. Con eso, digamos, esta es la energización de la electrónica del partidor suave. Y aquí nosotros encendemos el partidor, pero el partidor no va a hacer arrancar el motor hasta que no tenga una señal por esta entrada digital, por la DI1. Esta entrada digital, cuando recibe tensión, entonces comienza el proceso de partida del motor, y cuando deja de recibir el pulso de tensión, entonces detiene el motor. Por lo tanto, se hace aquí un circuito de control de 3 hilos, bien sencillo, donde tengo yo de aquí de la alimentación, aquí está cortada la línea porque colocaron un texto ahí, pero la línea sale de aquí, de este punto, alimenta esta botonera, que es la botonera de parada. Luego tenemos la botonera de partida y un contacto de sello de K1 que está aquí abajo. Entonces, yo cierro aquí el circuito mediante esta botonera, ¿ya?, y al cerrar el circuito entro por D1, y D1, cuando recibe la señal, comienza a arrancar el motor y cierra también sus contactos de control. Ya que hay un contacto de control, un 14, un común, digamos, perdón, ahí me hacia adelante, un común, y debe ser aquí un normal cerrado y un normal abierto. Aparecen los dos como abiertos, un contacto 13, que sería el 13 con el 14, y el 23-24, ese es normal cerrado. Tiene un contacto, se llama un contacto conmutado, cuando lleva un punto común, y de ese punto común tiene un contacto normal abierto y un contacto normal cerrado. A todo ese conjunto se le llama un contacto conmutado, cuando es uno abierto y uno cerrado, pero con un punto común. Eso es lo que tiene acá el dispositivo de control. Tiene un contacto conmutado que cambia en el momento en que tengo señal en D1. Aquí se podría, la verdad, usar este contacto, ya este contacto 13-14, que es un contacto normal abierto, y mediante este contacto inmediatamente hacer, digamos, aquí el contacto de sello. ¿Cómo lo tengo acá? ¿Ya? Aquí yo llego con el pulso al punto 1 para darle el arranque, y ocupo el mismo contacto que me provee el partidor suave, contacto normal abierto. Ese mismo contacto lo uso para hacer el sello, si ustedes se fijan. Pero acá propone otra cosa el fabricante, propone que yo use este contacto que está acá
no para hacer el sello directamente, sino que usa el contacto para alimentar un relé, para alimentar un contactor, ¿ya? Alimento aquí este contactor es el que me produce el sello en el circuito de control, y es el contactor el que cierra los contactos de fuerza acá para que pasen hacia el motor. Entonces, en este caso, eh, yo también pienso que es mejor este tipo de control porque tenemos un contactor adicional en la línea, ya que, o sea, estos puntos del partidor suave no quedan siempre energizados. Cuando el motor está detenido, no hay tensión en los puntos de entrada del partidor suave. Queda desenergizado la fuerza al partidor también. Aquí cuando yo presiono la botonera de parada, dejo de tener tensión en el punto DI1, ya no hay tensión ahí, por lo tanto este contacto 1314 se abre, deja de haber energía en el contactor K1, por tanto K1 abre su sello y también abre completamente estos tres y deja sin energía al motor, ¿ya? Aquí entonces vemos que digamos, la desventaja o que aquí no podríamos tener con esta configuración, no podríamos tener una rampa de desaceleración, ya, o sea, no podríamos tener una rampa de parada. En este caso tenemos una rampa de partida, pero en la parada, cuando yo presiono aquí el botón, inmediatamente se quita la energía K1 y K1 abre su contacto y tenemos una parada directa, ¿ya? Aquí también quiero que vean la diferencia solamente con esta otra configuración, que aquí L1, L2 y L3 permanecen siempre con energía, aunque el motor esté detenido. Acá no, cuando el motor está detenido, K1 está sin energía, por lo tanto estos contactos están abiertos. Este partidor suave tiene también sus contactos de bypass, pero si ustedes se fijan, está controlando la fase L1 y la fase L2. La L3 pasa directo. Acá este partidor suave controlaba la fase L1 y L3 y dejaba la L2 pasando directo, ¿verdad? Cualquiera de las dos fases que se controle, la tercera fase se va a regular de forma automática. Así que eso es lo que tenemos ahí. Cualquier duda, consulta, ¿verdad? Me la hacen ahí inmediatamente. Ya no hay problema con eso. Ya que vayamos despejando dudas al tiro. Tenemos aquí un despiece del partidor suave, más o menos para que se vean las partes del equipo. Acá tenemos un dispositivo HMI. HMI es Human Machine Interface, que es donde se codifica el lenguaje, digamos, de programación, donde se ve la programación del equipo y uno puede con los botones ahí hacer ajustes. En este caso, este partidor suave no tiene solo potenciómetro, sino que tiene un HMI. Aquí el anterior que vimos, este no tiene HMI, es solo potenciómetros y dip switch. Este también. Este ya más avanzado tiene una pantalla de comunicación con el operario. Número 2, la placa electrónica, aquí donde se hace el montaje de los dispositivos electrónicos. 3, transformador de corriente. Número 3 acá. Número 4, todo lo que es la ventilación del equipo, abajo. 5, el bloque de tiristores. Ahí están los elementos semiconductores que hacen el corte de la forma de onda. Y 6, los contactos de bypass.
contactores, dice, de bypass. Aquí los relés que cuando ya la tensión llega a la nominal, entonces esos contactos hacen el bypass para no, para ya no, que no pase corriente por los transistores. Tenemos aquí el esquema. Aquí muestran los contactos de bypass, aquí en el esquemita, que están ahí en la parte superior, bypasseando los dos transistores. Y aquí se muestra algo adicional que nos mostraban los anteriores, ¿verdad? Que está aquí en paralelo, una malla que es una malla RC. Esta malla RC está pensada o diseñada para absorber los picos de corriente que pueda tener el motor. El motor es una carga altamente inductiva y siempre las cargas altamente inductivas tienen el problema de que cuando se conectan y se desconectan generan picos de corriente, y estos picos de corriente pueden dañar elementos electrónicos principalmente que son vulnerables a estos picos de corriente. Por tanto, esta malla RC que tenemos aquí en paralelo a los transistores está pensada para absorber esos picos de corriente, ¿no? Cuando varía bruscamente la corriente, entonces el condensador se cierra, o sea, no es que se cierre, sino que se comporta como un conductor y permite que la resistencia que está ahí disipe esa energía, ¿ya? Y no quede circulando en el transistor. Entonces, esa mallita ya se pone ahí en paralelo a cada uno de los transistores para protegerlos, digamos, de estos picos de corriente que se producen en el funcionamiento normal del equipo. Aquí ya entramos al variador de frecuencia. Eso es con respecto al partidor suave. Ya, digamos, como a modo de introducción para conocer un poco lo que es y cómo funciona el equipo. Acá ya nos vamos a meter al variador de frecuencia. El variador de frecuencia está diseñado o pensado no para trabajar solo en el arranque o en la detención, sino para trabajar en todo el espectro de funcionamiento del motor, ¿ya? O sea, para regular su velocidad en cualquier momento de la operación, ¿ya? del motor. Como les dije, el variador de frecuencia puede regular muy bien la velocidad del motor desde 0 hasta la velocidad nominal. ¿Ya? Ahí no tiene problemas, y no tiene problemas porque regula a la vez la frecuencia y el voltaje. O sea, regula el B partido por F, lo mantiene constante, o sea que al bajar la frecuencia baja también el voltaje, ¿ya? A la misma vez, para mantener constante el torque, ya, para mantener constante la fuerza del eje. Eso es lo que hace el variador, ya mantiene esos dos parámetros constantes para mantener el torque, digamos, alto. Pero si queremos regular más velocidad de la nominal, entonces ahí ya no puede hacer el ajuste de los dos parámetros a la vez, sino que el voltaje tiene que quedarse en el voltaje nominal. La frecuencia puede aumentar, pero si sube la frecuencia sin subir el voltaje, se nos cae el torque. Eso lo vamos a ver ahí en una lámina más adelante. Si me pregunta aquí Luis Palma si se puede usar el variador de frecuencia para el frenado de corriente continua. Ya. No. ¿Ya? Si vas a usar un variador de frecuencia, el variador de frecuencia tiene incluido una opción para producir el frenado. ¿Ya? O sea, si tú usas un variador de frecuencia para un motor, el mismo variador, o por lo menos la gran mayoría, tiene la opción de frenar el motor, ¿ya? Cuando se produce
Pero eso ya no es un frenado, no es un frenado por corriente continua. O sea, es un frenado que lo produce el mismo dispositivo de control de velocidad. ¿Ya? Es un frenado, digamos, eh, por resistencia, vamos a ver, ofrece un frenado dinámico el variador de frecuencia, pero ya deja de ser una opción, o sea, no se puede usar el variador de frecuencia para inyectar una corriente continua, ya como para producir, digamos, este tipo de frenado. ¿Ya? En lo que nosotros, por ejemplo, estamos pidiendo para el trabajo, para este segundo trabajo, ahí tienen que ocupar una fuente de corriente continua. O sea, aparte de la fuente de alterna que alimenta el motor, tenemos que tener una fuente de corriente continua, es a ir a los contactos de fuerza del contactor y del contactor, ¿verdad?, ir al motor, a dos pares del motor, y cuando el motor queda sin energía, cuando desenergiza el motor, se tiene que activar ese contactor para que entre la corriente continua a, a los bobinados del motor. ¿Ya? Pero digamos, no se puede usar para la inyección de corriente continua el variador de frecuencia. Así que eso. Generalmente, si vas a usar variador de frecuencia, no se utiliza otro tipo de frenado. Ya por lo general no es necesario. ¿Ya? El variador tú puedes detener el motor suavemente, de la misma manera que con el partidor suave. También puedes hacer eso de ir bajando la frecuencia para frenar el motor o para detener el motor en una rampa de desaceleración. El frenado con corriente continua o frenado dinámico se hace cuando no hay estos dispositivos asociados a la red. Entonces, ¿cómo funciona el variador de frecuencia? Internamente se compone de dos etapas principales. El variador lo que hace para poder variar la frecuencia, lo que hace es destruir la corriente alterna, rectifica la corriente alterna, la transforma en continua y luego la reconstruye. ¿Ya? O sea, tiene una etapa de rectificación y tiene una etapa de inversión, se llama, ¿verdad? O una etapa de onduladora, se le llama acá. Una etapa de rectificación con filtrado y una etapa de donde vuelve a construir la forma de onda alterna mediante transistores nuevamente. Los transistores son los que gobiernan el principio de funcionamiento de los mecanismos de estado sólido. ¿Por qué? Porque son diodos controlados, ¿no? O sea, son diodos con una compuerta donde yo mando un pulso a la compuerta y lo pongo en modo conducción o lo pongo en modo de circuito abierto. ¿Ya? Y digamos, ese switcheo ya se puede controlar con una gran precisión en tiempo. Y eso permite que yo juegue con la forma de onda y que con la corriente continua ya yo puedo controlar, teniendo digamos, la línea de corriente continua, yo puedo ir pulsando y puedo ir fabricando una sinusoide, una forma senoidal, mediante pulsos, solamente mediante pulsos. Fijémonos acá, ya vamos a ver este es un esquema, pero vamos a ver una real ahí en una pantalla a continuación. Fíjense aquí cómo reconstruye. Esta imagen de arriba corresponde al proceso ondulador. La rectificación seguramente ya la han visto, un rectificador trifásico de onda completa. Pasa por un filtrado, por una serie de condensadores que le quitan el ripple a la señal rectificada para purificarla, digamos, que quede una señal continua. Y vamos a tener aquí esto es lo que nos queda después del filtrado. Lo que entra aquí al ondulador es un 0
un más DC, que es la corriente continua, y un menos DC, que es la corriente también el negativo de la continua. Y con esto el ondulador reconstruye la sinusoide, reconstruye la forma de onda senoidal. O sea, y lo que hace es tomar pulsos. Fíjense, acá parte con pulsos muy delgados, con pulsos muy pequeños, y como los pulsos son pequeños aquí, el voltaje medio es pequeño, pero cada vez va aumentando el ancho de los pulsos hasta llegar a un ancho de pulso grande. Luego nuevamente los va reduciendo hasta hacerlo pequeñitos, 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 llegar a cero. Luego con el menos DC empieza de nuevo el proceso de pulsos pequeñitos, pulsos más grandes, pulso grande, más pequeños, cero. Y de esa forma logra generar algo así. Ya no es una sinusoidal perfecta, pero se le asemeja. ¿Ya? Aquí tenemos ya mirando los diodos, ¿verdad? Que generan o que son parte del rectificador de onda completa. Estos no son transistores controlados, son solo diodos. Y con estos 6 diodos se produce la rectificación de onda completa, de tal manera que yo tengo un más DC y un menos DC acá. Y con esa señal, estos 6 transistores comienzan a reconstruir la forma de onda que va a ir hacia el motor. Aquí esta es la pantalla ya de un osciloscopio, y donde vemos aquí el corte, los pulsos, digamos, del oscilador. ¿Ya? Aquí también, aquí hay un pulso ancho, y después varios que van siendo más delgados hasta llegar a cero. Luego ahí comienza con pulsos delgados nuevamente para ir subiendo el voltaje, pulsos más anchos, aquí al centro, para aumentar el voltaje medio, y luego va achicando los pulsos de nuevo más delgados hasta llegar a cero. Y repite el proceso otra vez. ¿No? Y así va simulando, con puros pulsos, va simulando sinusoides en las 3 fases. Y con la velocidad de la pulsación, digamos, y se puede, digamos, regular, y esta forma de onda puede tener distintas frecuencias según se requiera. Y así entonces es como el variador de frecuencia regula la frecuencia de salida. No es que tome la forma de onda de la entrada y esa sea la que manipule. La forma de onda la rectifica, y luego la tensión continua es la que, mediante pulsos de diferente ancho, logra fabricar una corriente alterna hacia el motor. Acá tenemos un ejemplo de conexión, ya de cómo se implementa o se instala el variador de frecuencia. Tenemos aquí una protección, la red, la protección termomagnética que ya poníamos en las implementaciones de maniobra electromagnética. Tenemos un contactor asociado aquí, externo al variador, y las entradas de fuerza del variador, 135, las salidas hacia el motor, 246, y la parte de control, que aquí es bien sencilla. Aquí se está haciendo mediante un conmutador, un selector de 3 posiciones. Y aquí, si ustedes ven, hay 2 entradas digitales. Hay una entrada digital I1 y una entrada digital I2, y un punto común de 24 volts. Eso es lo que va a ser común ya en los distintos modelos de variadores de frecuencia, que vamos a tener un punto común generalmente de 24 volts y varias entradas digitales. ¿Ya? El punto de 24 volts, yo puedo incluir
no sé, varios selectores o switch, digamos, que controlen las entradas digitales. Y esas entradas digitales por lo general pueden programarse para que hagan y cumplan distintas funciones. En este caso, la I1 y la I2 están configuradas para hacer arrancar al motor en un giro o en otro. Entonces, quiere decir que si el variador de frecuencia recibe un pulso por I1, entonces va a echar a andar el motor en un sentido de giro, y si recibe un pulso en I2, va a echar a andar el motor en el otro sentido de giro. ¿Ya? Por tanto, instalando un selector simple, ¿ya? Y esto está en el circuito de control, por tanto, no tiene que el selector, como lo hacíamos en la maniobra manual, donde el selector recibía la corriente nominal del motor, por lo tanto tenía que ser un selector robusto. Aquí este selector opera en el circuito de control, por tanto es un selector de control, bien, bien pequeño, digamos, no va a pasar mucha corriente por él. Eh, y ese selector le da la señal o a I1 o a I2. Aquí, ¿verdad? Yo conecto un lado del selector a los 24 volts que salen que me provee el mismo variador, y con este selector yo conmuto si quiero un sentido de giro o el otro acá. Tiene también el control aquí una salida para la referencia de frecuencia, ¿ya? Un potenciómetro que aquí está identificado como R1, y es un potenciómetro común de 3 salidas donde se está aquí en el común, en el 1A y en la salida de 10 volts, donde eh, donde se puede regular la frecuencia manualmente mediante el potenciómetro. ¿Ya? El variador de frecuencia puede programarse ya para subir o bajar la frecuencia en, por tiempo, digamos, o en algún tipo de evento, o puede regularse también manualmente mediante este potenciómetro. Aquí tenemos el ejemplo de un esquema de conexión, ya usando el modelo ATB 28, ya de Altivar. Este es el esquema de conexión, y acá tenemos unos pantallazos, digamos, del manual del usuario, de la guía de usuario. Esta guía de usuario la voy a subir al aula, ya para que la tengan y le echen una leída completa y tengan una idea de cómo funciona. ¿Ya? Este es el esquema de conexión de este modelo. Aquí viene una alimentación trifásica, se puede alimentar con 2 fases también este modelo, obviar la tercera y hacemos una alimentación solamente por L1 y L2, también funciona. Pero este esquema, preferí poner alimentación trifásica, a L1, L2, L3, la salida del motor directa. Tenemos solo una protección aquí para las líneas. Ese sería el circuito de fuerza. Si ustedes ven el circuito de fuerza es bien sencillo, es como una partida directa del motor, pero pasamos por los terminales del variador de frecuencia antes. ¿Ya? Y hay unos fusibles que lo que protegen estos fusibles son las entradas, las entradas del variador. Eh, Esto es el circuito de fuerza bien simple. El circuito de control, ¿verdad? Lo tomamos aquí, se toma de las 2 fases del circuito de fuerza: protección, transformador, otra protección, y entramos al circuito. Y en este circuito que tenemos es un circuito básico de 3 hilos, sencillo como un circuito de control de partida directa. Ustedes se fijan, acá tenemos una parada de emergencia que tenemos aquí, eh, con esa, digamos, simbología. Tiene la simbología aquí de parada de emergencia. Esta botonera. Aquí tenemos un Q, que es una protección monofásica.
¿Qué son los dispositivos para detener el motor? Tengo un pulsador S1 que cuando yo lo activo, ya pulso este pulsador, entonces energizo a KM1. Ya KM1 es el contactor asociado al variador de frecuencia. Cuando se activa KM1 cierra los contactos de fuerza para alimentar el motor. Se energizan ahí recién los puntos L1, L2, L3. Y también cierra el sello acá. Pero si ustedes se fijan, ¿ya? El sello lleva otro contacto adicional en serie. O sea, solo el sello va a ser efectivo cuando este contacto R1A, R1C se cierre. Ya si ese contacto no se cierra, el sello no se va a armar correctamente, se va a cerrar KM1, pero si sigue este contacto abierto, entonces el sello no se va a hacer y cuando yo suelte el botón, se va a desenergizar KM1 y se van a abrir los contactos de fuerza inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que es ese contacto R1A, R1C? Para eso tenemos la guía de usuario, donde dice aquí terminales de control, tabla número 10, R1A, R1C. Y me dice que R1C es común, ¿ya? Y R1A es un contacto normal abierto. Cuando se energiza el variador de velocidad sin una falla, el contacto se cierra. O sea, es un contacto de protección. Si el variador de frecuencia se alimenta y la tensión es correcta y están las tres fases, es decir, si no hay ninguna falla, no detecta ninguna falla el variador en la alimentación, entonces cierra ese contacto y me permite a mí el sello del circuito. Entonces es un contacto de seguridad. Si en el caso de que yo presione S1, se activa KM1, se cierran estos contactos y el variador llegara a ver que hay alguna falla en la alimentación, puede ser que estén desequilibradas las fases en la tensión, que haya una fase que falta, que el voltaje sea muy bajo o muy alto. Cualquiera de esas condiciones van a hacer que este contacto R1A, R1C no se cierre y cuando yo suelte el botón no se va no se va a sellar y se van a abrir los contactos de fuerza inmediatamente y no va a arrancar el motor. Entonces contiene el variador ese contacto de seguridad. Tiene otros contactos, si vemos acá tiene acá otro contacto conmutado que dice R1A, R1C, R1B. Estos son los que se usan, R1A y R1C, R1A y R1C. Ese se usa aquí, en este punto. Tiene un R2A y R2C acá, que no se está utilizando. R2A y R2E. Aquí dice contacto normal abierto del relé programable R2. O sea, este contacto se puede programar, ¿ya? Para que cierre bajo alguna condición y pueda hacer yo otro, eh, digamos, hacer otra implementación. Tenemos acá PO, PA y PB. Ya vamos a ver qué son esas salidas. PO, PA y PB, que no sé si aparecen por acá. PO, PA y PB no aparecen. Ya. Ya no aparecen las salidas estas, pero son estas salidas son las que me permiten tener una resistencia de frenado. Ya, entre PA y PB se puede conectar una resistencia de frenado, es opcional, ¿verdad? Si yo quiero la instalo, si no quiero, si no quiero no. ¿Ya? Acá PA y PB yo conecto esa resistencia y entre PO y PA el PO es el
punto común, digamos, de las otras entradas. Eso, ya POPA. Acá tengo el potenciómetro de referencia que lo conecto entre el común y el AI1. El, el potenciómetro en sí se conecta entre 10 volt y el común, y el punto medio del potenciómetro, que es el que finalmente se mueve, la resistencia variable, la ingreso por el AI1. ¿Ya? Aquí dice AI1, entrada analógica de tensión. Se utiliza como entrada de referencia de velocidad. O sea, es una entrada analógica de 0 a 10 volt. Quiero que aquí vean la diferencia entre entrada digital y entrada analógica. ¿Ya? Una entrada digital recibe pulsos, 0 o 1. Recibe 0 volt o recibe 24 volt. O sea, en este caso, o puede ser otro voltaje, pero estas son las entradas analógicas. Perdón, estas son las entradas digitales, en las que están aquí arriba. Tiene un común de 24 volt y solo se comandan mediante switch para darle entrada, salida, entrada, salida. Por eso se llaman digitales, ya que corresponden solo a dos estados, a 0 o a 1, a apagado o a encendido. Esas son entradas digitales. Las entradas analógicas ya no reciben estados de apagado o encendido, sino que reciben una señal continua. ¿Ya? En este caso, AI1, que está aquí abajo, recibe una señal continua de voltaje, de 0 a 10 volt. Como yo conecto aquí el potenciómetro entre el común y 10 volt, esta entrada, que es la que varía en el potenciómetro, varía de un lado, cuando yo pongo el potenciómetro todo en un lado, 0 volt a la entrada al I1, y mientras lo voy moviendo, le voy subiendo el voltaje hasta llegar a 10. Por eso es una entrada digital, por eso es una entrada analógica. ¿Ya? Recibe una variable, ya continuamente hay que, no solo un estado. Entonces, la entrada analógica I1 es muy importante porque es la referencia de velocidad. Con ese voltaje aplicado a esa entrada, yo le indico al variador qué velocidad quiero que el motor tenga. Ahí me muestra la resolución que tiene de 0,01 volt, es lo que detecta, el cambio de voltaje que detecta la entrada, la precisión, la linealidad y el tiempo de muestreo. Cada 4 milisegundos está tomando muestra de esa entrada para hacer los cambios necesarios si es que corresponde. Aquí están los más 10 en la salida de 10 volt para precisamente el potenciómetro de ajuste de velocidad. Eso, hay otras entradas analógicas también, pero esas son las principales. Acá, por ejemplo, tengo otro entre el común y el acero. No sé si aparecerá acá. Me parece que lo vi. Claro, dice salida analógica, ya el acero. Dice, se puede programar para indicar la corriente, la frecuencia, el par y la potencia del motor. O sea, la salida analógica a cero es una salida que va de 0 a 20 miliamperes o de 4 a 20 miliamperes, dependiendo de cómo se programe. Y sirve para conectar algún instrumento acá. O sea, si yo entre el común y esta salida digital a cero conecto este instrumento debe estar, digamos, diseñado para recibir una señal de 4 a 20 miliamperes o de 0 a 20 miliamperes en todo su rango, y puede ser un amperímetro,
ya para indicar la corriente que está consumiendo el motor. Puede ser un medidor de torque. ¿Qué más puede ser? Un medidor de frecuencia o un medidor de velocidad. Ya cualquier instrumento de ese tipo aquí me sirve para esa salida analógica para conectar alguna instrumentación. De 4 a 20 miliamperes el A0, de 0 a 10 volt el AI2, y aquí el AI3 puede que sea programable, ahí hay que revisarlo en la información. Ya, pero esas son, entonces tenemos en el variador de frecuencia los contactos de fuerza, y en el control tenemos relés de salida, que son estos de aquí, relés, contactos conmutados de relé. Aquí tenemos un contacto normal abierto que no se está usando, este sí se usa, aquí para el control. Tenemos salida de contactos conmutados, tenemos entradas digitales, tenemos entradas analógicas y salidas analógicas, ¿ya? Para instrumentación, ¿verdad? Entonces ese es más o menos a grandes rasgos el variador de frecuencia. Eso es a grandes rasgos. ¿Ya? Esta información se las voy a dejar ahí en el aula para que le echen una miradita y la conversemos después también a la vuelta ahí de las vacaciones. Ya no sé si hay dudas, preguntas, consultas. Profe, en el circuito ahí, el T1, ¿qué función cumple? No sé si lo explico. El T1 es un transformador, o sea, para bajar el voltaje solamente, que aquí se está tomando, el circuito de control se está tomando de dos líneas. Entonces, si este, por ejemplo, es un motor de 380 volt, aquí se está tomando 380 volt y es difícil que un circuito de control funcione con ese nivel de voltaje. Por lo tanto, tiene un transformador de por medio que reduce ese voltaje, el T1, y no dice aquí a cuánto, ¿ya? Pero puede ser a 220, a 110, a 24, digamos, a un nivel bajo de voltaje. Lo que hay que procurar o hay que poner atención es que lo que entregue digamos, este transformador, el voltaje del circuito de control, este contactor tiene que ser para ese voltaje. ¿Ya? Pero eso es T1, es el transformador que alimenta el circuito de control, que es este de aquí. El circuito de control está, digamos, no está hacia abajo, está hacia el lado, pero es el mismo control de 3 hilos que teníamos para la partida directa de un motor. O sea, tenemos aquí un dispositivo de detención, un pulsador de arranque y el sello. Ya, lo único que el sello tiene un contacto adicional, que es un contacto de seguridad del variador de frecuencia. Pero Vale, profe. básicamente es lo mismo. ¿Estamos entonces, muchachos? Lean la información que voy a dejar ahí en el aula. Y de vuelta de vacaciones entonces armamos algo con el variador. Hacemos algunas conexiones, aunque son simples. Y eh, en eso quedamos. Estamos, muchachos. No sé si hay ahí en el chat. Don Luis dice, tengo una duda. No sé si la dijo ya o es una duda nueva. Dice, para el frenado, sí, para el frenado a corriente continua, que es el trabajo que tenemos. Es bueno que hagan esas preguntas con respecto al trabajo para que ya lo vayan armando. La corriente continua se inyecta por dos líneas cualquiera del motor. ¿Ya? Pueden inyectarla, digamos, si el motor está en estrella, la pueden inyectar por cualquiera de las dos. Ahí van a agarrar dos bobinas del motor. Y si el motor está en triángulo,
¿verdad? Al conectar en dos fases, entonces van a tomar una sola bobina, pero de todas maneras sirve, ¿ya? El motor tiene tres líneas, dice. Ya, y tienes problemas entonces con el simulador. Dice, pero el motor tiene tres líneas. Sí, 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 sí. Ya, aquí lo que tienes que hacer en el simulador es hacer la implementación de la partida estrella triángulo, ya con el motor, que funcione eso, y luego le añades la corriente continua, el frenado por corriente continua. Después de que ya funcione, digamos, eh, le simulas la corriente continua y la inyección al motor. Ya una vez que ya te funcione el motor girando, digamos, en estrella y en triángulo. ¿Mm? No, le puedes agregar una fuente, creo que hay fuentes de corriente continua, ¿ya? Ahí en el simulador directamente. ¿Mm? Existe también la posibilidad de tomar desde la misma fuente de corriente alterna, pasar por un rectificador, ¿verdad? De ahí del rectificador pasar al contactor y del contactor al motor. ¿Ya? Esa es una opción, ¿ya? De usar rectificación. De otra manera usas directamente la fuente de corriente continua, de esa fuente al contactor y del contactor al motor. ¿Mm? Están las dos opciones ahí, o usas fuente de corriente continua, ¿verdad? Con tu positivo y tu negativo, o, o metes un rectificador ahí. Son las dos opciones que hay. Ya no recuerdo ahora si el Cadecimu tiene fuentes de corriente continua. Así que eso, cualquier pregunta, si están implementando ahí y tienen preguntas, me las hacen al correo y ahí estamos en comunicación. Ya muchachos, Ya, profe. cuídense, nos estamos viendo. Igual a ustedes, gracias. ¿No? Nos vemos, profe, cuídese. Descansen la próxima semana.